Nosotros hoy vamos a hablar acerca de ventilación mecánica en las pacientes embarazadas. Pues es un tema súper bueno, un tema complejo, pues, y tenemos al doctor Monares, que gracias por aceptar nuestras invitaciones. El doctor Monares le encanta la docencia, pues tuve la oportunidad de trabajar con él en el Hospital San Angelín. Aparte fue mi maestro que me enseñó ultrasonido en terapia intensiva y es nuestro amigo, tanto de el doctor Ángel Morales como mía. Nosotros lo apreciamos mucho y él siempre está dispuesto a enseñar. Y algo que me encanta de sus clases es que lo hace de una forma didáctica, lo hace de una forma fácil para que nosotros, eso complejo que lo hemos leído como 500 veces, lo intentamos de manera sencilla. Y pues, doctor Monares, muchísimas gracias por su presencia y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar de ventilación mecánica durante el embarazo y en términos generales, yo podría contarles que pues prácticamente no hay ninguna diferencia entre ventilar a una paciente que no está embarazada de una paciente que está embarazada. Entonces, pues realmente todo lo que hacemos en ventilación mecánica se tiene que hacer exactamente igual. Algunas veces muchas personas, muchos doctores, muchos especialistas quieren decir que hay que tener algunos cambios particulares. Recuerden un principio muy importante. Todos los cambios fisiológicos relacionados con el embarazo están diseñados para proteger a la placenta y no a la madre. Si nosotros cuidamos perfectamente a la madre, esa es la mejor oportunidad para el producto. Entonces, lo más fácil del mundo, no consideren el punto de que la mujer está embarazada, hagan lo mejor por ella y se darán cuenta que hicieron lo mejor por el producto y salvaron 2 vidas. Mientras que el intento de preservar una función teórica diferente por encima de las constantes fisiológicas de la mujer embarazada, eso sí puede ser una tragedia. Entonces, la principal recomendación es hagamos exactamente las cosas como hemos hecho en ventilación mecánica siempre, y ustedes se van a dar cuenta que tanto a la mamá como al producto les va a ir bien. Si angustia en algún momento el producto, vamos a ver exactamente cómo es que lo tenemos que cuidar, pero por favor no crean que hay metas diferentes en la ventilación mecánica porque la paciente esté embarazada. La epidemiología nos ha enseñado que la falla respiratoria es el principal punto por la que una mujer embarazada es intubada y sometida a ventilación mecánica, principalmente por el ARTS, como lo conocemos de manera clásica. El COVID-19 no parece ser una situación de riesgo para la mujer embarazada, al menos en los sistemas de salud de primer mundo. No se ha reportado un aumento de la mortalidad. Es un poquito complejo en economías emergentes el tener pacientes con COVID-19, pero esto es más precisamente porque durante los primeros meses, durante la primera atención a la pandemia en COVID-19, se pensó que era una patología diferente, se empezó a ventilar de manera diferente y pues los resultados no fueron buenos. Ahora que hemos regresado un poquito a la cordura y hacemos en ventilación mecánica lo que hemos hecho siempre, pues la mortalidad no parece una situación tan importante en la mujer embarazada como se pensó en un momento. Y lo que sí es verdad es que un criterio de alto riesgo para la mujer embarazada es la influenza, el H1N1. Pues una de las recomendaciones más importantes entonces es que el grupo de mujeres embarazadas tiene que ser un grupo prioritario durante la vacunación de la temporada de influenza.
Después de las situaciones infecciosas, problemas cardiogénicos, especialmente miocarditis relacionadas con el embarazo y embolias de líquidos amnióticos, son las principales razones por las que las mujeres embarazadas son sometidas a ventilación mecánica. Y una parte muy importante es la paciente embarazada con hipertensión pulmonar. Dentro de todas las cardiopatías congénitas que pueden presentarse durante el embarazo, de las más complejas en la cardiopatía congénita del adulto, son aquellas que provocan hipertensión pulmonar y que hacen un desafío en la ventilación mecánica de la paciente embarazada. Embarazada o no embarazada, debemos de mantener las reglas de protección alveolar, y esto es un volumen corriente entre 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ARSNET, mantener una meseta por debajo de 30 centímetros de agua y mantener una meseta menos PIB por debajo de 15 centímetros de agua. Todo lo que se ha revisado en estudios retrospectivos, porque pues no tenemos un estudio aleatorizado, nos enseña que cuando respetamos las leyes de protección alveolar, la mortalidad de la paciente embarazada sometida a ventilación mecánica, independientemente de que tenga lesión pulmonar o no tenga lesión pulmonar, es mejor mantener volúmenes corrientes bajos, menos de 8 mililitros por kilogramo de peso ARSNET, una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua y una meseta menos PIB por debajo de 15 centímetros de agua. Insisto mucho, regla número 1, hay que hacer las cosas como se hacen siempre. No hay una situación fisiológica, estadística, hablando estrictamente, que haga que tengamos que hacer algo diferente en ventilación mecánica. Vamos a hablar de algunos puntos que se han puesto en la mesa desde un punto de vista teórico, como la hipercapnia, la oxigenación, etcétera, etcétera. Pero de momento debemos de quedarnos con esto. Embarazada o no embarazada, la paciente debe de ser ventilada con volúmenes corrientes bajos, con presión meseta por debajo de 30 centímetros, meseta menos PIB por debajo de 15 centímetros. Durante esta pandemia, ¿cómo hemos evaluado a las pacientes embarazadas y en general a toda paciente embarazada o no? Posiblemente tenemos escasez de pulsoxímetros, posiblemente no sea fácil llevar las situaciones, pero durante esta pandemia, cuando alguien nos habla por teléfono, doctor, me diagnosticaron COVID, doctor, estuve expuesto a alguien con COVID, doctor, creo que tengo COVID, etcétera, etcétera, pues lo que le pedimos a los pacientes es que guarden la calma y hagan esta prueba de caminar durante 6 minutos a un paso rápido y terminando de caminar, contar del 1 al 10 en una sola respiración. Si la paciente puede hacer esto sin ningún problema, es muy poco probable que tenga una saturación periférica por debajo de 90 o que tenga un compromiso pulmonar importante. Si hace los dos, pues lo único que le pedimos es que se aísle para no contagiar a nadie más y que mantenga una vida normal. Si solo puede hacer uno, tal vez una videoconferencia, quizás sí ver al paciente, hay que evaluarla. Y si no puede hacer ninguno de los dos, ahí sí hay que hacer una consulta y ahí sí hay que determinar los niveles de oximetría. Realmente esta prueba nos ha ayudado muchísimo a disminuir las consultas de urgencias, las presenciales, etcétera, etcétera. Los pacientes o las pacientes que no pueden hacer esta caminata de 6 minutos y que no pueden contar hasta 10 en una sola respiración, sí necesitamos evaluarlas por el índice de ROX. La mayoría de las personas, la mayoría de los médicos piensan que el índice de ROX es para evaluar pacientes con puntas nasales de alto flujo. La verdad es que todas las evaluaciones de pacientes con insuficiencia respiratoria que se han hecho con índice de ROX han sido adecuadas independientemente de la forma de otorgar oxígeno suplementario. El índice de ROX es la saturación periférica de O2 sobre la FiO2 entre la frecuencia respiratoria. Y aquí un asunto muy importante que todos debemos recordar. Si alguien nos dice, doctor, la paciente está saturando más de 92%, no nos han dado ninguna información hasta que nos digan con qué FiO2 y a qué frecuencia respiratoria. Una paciente puede estar perfectamente bien
saturando 92% y otra paciente puede estarse muriendo saturando 92%. La diferencia es que quien está muy bien saturando 92% lo hace con una FiO2 de 21% y una frecuencia respiratoria de 12 por minuto, como espero que estemos todos en estos momentos. La paciente con 92% de saturación que se está muriendo lo hace con una FiO2 al 100% y con 30 de frecuencia respiratoria. Entonces, nadie nos ha dado información si nos dicen saturación periférica y no nos han dicho a qué FiO2 y con qué frecuencia respiratoria. Y si estamos evaluando a una paciente para saber si debemos de hacer una intervención más avanzada de la vía aérea o una evaluación por parte de un experto en urgencias o medicina crítica, hacemos el índice de ROX y todos los pacientes que tengan menos de 4 puntos o que de manera progresiva esté disminuyendo su índice de ROX son pacientes que deben de ser evaluados por personal experimentado en evaluaciones de urgencia o terapia intensiva. La PaO2, FiO2 se puede estimar de manera correcta para fines clínicos por la saturación sobre la FiO2, es decir, lo que siempre hemos hecho de evaluaciones gasométricas con la llamada PAFI, lo podemos hacer también con la SAFI, saturación sobre FiO2. Para hablar de una situación crítica, hablamos de una PAFI menor de 150, que corresponde a una SAFI menor de 190. La mejor prueba que podemos hacer para evaluar un paciente en una situación de recursos limitados, donde tal vez no podamos hacer tomografías o estudios de imagen, o quizás queremos ser muy conservadores en el estudio de imagen de una paciente que está embarazada, pues lo que tenemos que hacer es una prueba de oxigenación. Tenemos que ver a qué FiO2 logramos que la paciente sature 95%. Si la paciente por sí sola satura 95%, es muy poco probable que una tomografía nos dé una información clínicamente útil. Y con esto podemos ahorrarle algo de radiación al producto, pero también tenemos que recordar que sí es necesaria hacer una evaluación tomográfica. La exposición a rayos X tiene que ser algo secundario, porque primero debemos proteger a la mamá y si protegemos a la mamá de manera adecuada, protegemos al producto. Nosotros hacemos esta prueba, vemos cuánta FiO2 necesita la paciente para saturar 95%. Si la paciente necesita más de 50% de FiO2 para saturar 95%, o peor aún, ni siquiera con un FiO2 al 100% logramos que sature 95%, estas son pacientes que definitivamente sí necesitamos un estudio de imagen para evaluar exactamente la gravedad. Hablamos de una tomografía. Y aún más, si no tenemos disponible un equipo de tomografía, un estudio de imagen, pues simple y sencillamente saber que una mujer embarazada necesita más FiO2 de 50% para saturar 95%, o que a ningún FiO2 que yo le doy satura más de 95%, esto es suficiente para indicar que es una paciente muy grave y monitorizarla en terapia intensiva o con los recursos que tengamos disponibles, o pensar en un traslado temprano a un nivel que le pueda brindar más atención a esta paciente. Porque uno puede decir, no, la paciente está bien, está saturando 93% o está saturando 94%, pero si lo hace con un FiO2 mayor de 50%, no podemos decir que esa paciente está bien. Esta es una prueba excelente para regiones de bajos recursos. El ver cuánto FiO2 necesita la paciente para saturar 95%. Si necesita más de 50%, es un caso muy grave. Y si no tenemos el recurso para atender casos muy graves, intubación, terapia intensiva, este es el mejor momento para pensar en trasladar a la paciente a una región con más recursos. Si vamos a iniciar una reanimación, una gasometría periférica es suficiente. Esto se oye un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a decir. Hay muchos expertos que consideran que la gasometría tiene que ser arterial, pero desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista matemático,
Es virtualmente imposible que lleguemos a un diagnóstico diferente al tomar una gasometría venosa y compararla con una gasometría arterial. Es decir, si están bien tomadas las gasometrías y los dos médicos que hacen el estudio, uno con la gasometría venosa, otro con la gasometría arterial, los dos saben diagnosticar con los mismos criterios, es imposible que nos digan que en la gasometría arterial hay una alcalosis metabólica y en la gasometría venosa una acidosis respiratoria. Entonces podemos evaluar a la paciente con una gasometría venosa y esto nos puede ahorrar mucho sufrimiento por parte de la paciente. Cuando un paciente está hospitalizado, sobre todo en áreas de urgencias, lo que más recuerda es el dolor extra que se provocó. Y de los dolores que más recuerdan de las intervenciones, aparte de la disnea que tenían, del dolor abdominal, etcétera, etcétera, lo que más recuerdan son las punciones arteriales. Entonces, por favor, es correcto evaluar a las pacientes con gasometrías periféricas, con gasometrías venosas, y si se está considerando que es un caso complicado y que debe evaluarse seriadamente con gasometrías arteriales, pues lo correcto es tener una línea arterial para disminuir en lo posible el sufrimiento de la paciente. Muy bien, entonces, pues lo que decimos ya directamente de la paciente embarazada, la caminata de los 6 minutos. Si una paciente no puede caminar a un ritmo rápido durante 6 minutos, si no puede recorrer en 6 minutos una distancia de 350 metros, o al evaluarla aumenta más de 20 latidos en la frecuencia cardíaca respecto del basal, esto es una paciente que debe de ser evaluada en un área de urgencias. Insisto mucho en estas épocas donde tenemos que hacer un tamizaje, tal vez consultas en línea o por teléfono. Si la paciente puede caminar los 350 metros, la frecuencia cardíaca no se elevó más de 20 minutos del basal, es posible que consideremos un manejo ambulatorio desde el punto de vista de la urgencia respiratoria, hablando exclusivamente de urgencia respiratoria. Si la paciente no puede caminar más de 350 metros, la frecuencia cardíaca se eleva mucho más de 20 latidos por minuto, entonces hay que tratar de hacer una saturación periférica. Esta se evalúa al aire ambiente. Si es mayor de 92, la mamá está bien y ahora tenemos que hacer una evaluación materno-fetal. Si la saturación es menos de 92, entonces tiene que ser evaluada en un tamizaje respiratorio. Ni la mamá ni el producto están bien. Recuerden, una saturación por debajo de 92 en una paciente embarazada ya debe de alertarnos por algún criterio de hipoxemia. Si tenemos que evaluar entonces con saturación, tenemos que hacer el índice de ROX. Si el índice de ROX es mayor de 4, podemos mantener el mismo apoyo y monitorización que tiene la paciente, tal vez solo una pulsoximetría, tal vez solo unas puntas nasales, pero si el ROX es menor de 4, debe de ser evaluada por un experto en urgencias, un experto en terapia intensiva, el médico de mayor experiencia, y considerar el inicio de una mayor cantidad de FiO2 y posiblemente CPAP. Las puntas nasales de alto flujo han sido controvertidas en el manejo de la insuficiencia respiratoria. Casi nadie ha hablado de la posición prono despierta en pacientes embarazadas. La posición prono en pacientes bajo ventilación mecánica embarazadas es segura. También inferimos que puede ser segura la monitorización de la paciente despierta en prono, lo cual no es hasta el momento una recomendación. Yo lo veo un poco diferente. La paciente que puede tolerar estar en prono es una paciente que muy seguramente no va a necesitar ventilación mecánica. Pero esto no quiere decir que evitemos intubaciones pronando a los pacientes. De la misma manera, los pacientes que caminan más de 6 minutos no necesitan intubación, pero no quiere decir que una caminata de 6 minutos evite la intubación. Si se hace prono despierto en la paciente embarazada, es muy importante que estemos monitorizando continuamente la saturación periférica y el bienestar fetal. Pero lo más importante es,
Si alguien llega con un índice de ROX menor de 4, necesitamos aumentar el nivel de monitoreo y el nivel de apoyo de FiO2 y tal vez presión positiva que tenía antes. Y si en menos de 30 minutos no hemos revertido el índice de ROX a más de 4, entonces es indispensable que se evalúe en una condición de cuidados intensivos. Y insisto mucho, si no tenemos la capacidad de apoyar más a una paciente con un índice de ROX menor de 4, con lo que hemos dado, tal vez CPAP, tal vez mascarilla reservorio, no eleva a más de 4 y no tenemos las condiciones necesarias para tratar a una paciente, este es el momento en pensar hacer un traslado temprano. Los pacientes nunca intubados y los pacientes que tuvieron una intubación temprana tienen prácticamente la misma mortalidad, pero los pacientes que se tardaron más de 48 horas en intubarse son los pacientes de mayor mortalidad. Esto fue en el 2016, recientemente se acaba de publicar un artículo con pacientes COVID y también es exactamente los mismos resultados. Esta situación de decir que no hay que intubar a los pacientes porque aumenta la mortalidad no debe de ser tomado en cuenta, no es correcto, es una mala práctica. La gran mayoría de los pacientes con COVID no necesitarán intubarse, ¿sí? Pero los pacientes que se tienen que intubar con COVID deben de ser intubados de manera temprana. El grupo de mayor mortalidad son los pacientes con criterios de intubación y que se retrasó la intubación, que no tiene nada que ver con los pacientes que mantuvieron una buena oxigenación durante el pronovigil o simple y sencillamente con oxígeno suplementario o incluso sin oxígeno. Son pacientes que deben ser tratados de manera diferente. No hay por qué retrasar la intubación de los criterios que siempre se han llevado, COVID o no COVID, embarazo o no embarazo. Entonces, si tenemos una sospecha de COVID, un paciente que necesita un control de la vía aérea e intubación, tal vez alguien que llegó con un índice de ROX menor de 3, pusimos nuestro flujo no invasivo de oxígeno mayor que le podemos dar, el índice de ROX no superó más de 3, un paciente que tenemos que intubar y recordar que aquí sí hay un cambio importante del embarazo. Toda paciente embarazada, por definición, es una vía aérea difícil, por definición es un estómago lleno, tenemos que tener a nuestro más grande experto en vía aérea disponible para el caso y tenemos que tratar de hacer una secuencia de intubación rápida porque los riesgos de broncoaspiración son muy altos. Una vez que intubamos a la paciente, hay que colocarla en asisto control volumen, con un volumen corriente entre 6 y 7 mililitros por kilogramo ARSNET, que en promedio para la población latinoamericana son 400 mililitros. Si ustedes hacen los cálculos, en la mayoría de sus pacientes se van a dar cuenta que 400 mililitros nunca va a ser por debajo de 6 y muy pocas veces va a ser por arriba de 7. No les estoy diciendo que solo pongan 400 mililitros y con esto sea todo. Lo correcto es decir, pongan 400 mililitros mientras resolvemos la urgencia y una vez que intubemos y estabilicemos a la paciente, la podemos medir y podemos ajustar el volumen corriente específicamente al peso ARSNET. No es correcto el poner 400 mililitros en todos, pero pocas veces nos vamos a equivocar iniciando con 400 mililitros. Es solo un buen número para empezar. Si la frecuencia respiratoria inicial puede ser de 20 respiraciones por minuto, un PIB de 8 pocas veces va a ser demasiado alto o demasiado bajo para una paciente embarazada. Flujo a 60 litros minuto, también esos son números que son correctos para empezar. A lo mejor la gran mayoría de estos números se van a modificar a las características particulares de la paciente, pero pocas veces nos vamos a equivocar. Si ponemos estos parámetros, una rampa descendente, una FiO2 al 100%, un disparo en 2. Una vez que hacemos esto, 400 mililitros de volumen corriente, 20 por minuto, 8 de PIB, 60 litros minuto, rampa descendente, FiO2 al 100%, disparo en 2, en una paciente con un nivel de sedación adecuada, vemos si cumple con las reglas de ARSNET, una meseta por debajo de 30 centímetros de agua,
una saturación periférica por arriba de 88%, un pH mayor de 7.2 y una PCO2 menor de 50. Si se cumplen estas metas, estamos completamente seguros que la mamá está a salvo y lo que tenemos que hacer ahora es ver si el producto está bien. Si no cumplimos con las metas de ARNet, ni la mamá ni el producto van a estar a salvo y lo que tenemos que hacer es ver el algoritmo respiratorio de rescate. Punto número 1, entonces, las metas de ARNet se cumplieron con la paciente embarazada. Ahora tendríamos que, en un mundo ideal, monitorizar al producto, especialmente si estamos en el último trimestre, y ver si hay bienestar fetal. Esto se logra a través de un Doppler de arteria umbilical o del tococardiógrafo con desaceleraciones no relacionadas a contracción. Esto quiere decir que no hay bienestar fetal o ausencia de la onda A o, peor aún, un flujo negativo en el Doppler de arteria umbilical. Aquí hay una de las controversias que inician en la ventilación mecánica de la paciente embarazada. Mucha gente dice que tenemos que mantener saturaciones por arriba de 92 para proteger al producto y CO2 por debajo de 35 para proteger al producto. Estas son aseveraciones que se toman en cuenta cuando tanto la madre como el producto están en condiciones normales. Bajo condiciones de estrés, primero tenemos que asegurar el bienestar materno y después el bienestar fetal. Y no dar por hecho que porque alguien está saturando 88%, la mamá está saturando 88%, el producto puede tener algún grado de sufrimiento fetal, o que porque alguien tiene 45 de CO2, el producto puede estar sufriendo. Lo que tenemos que hacer es, si realmente vamos a atender pacientes embarazadas, tenemos que hacer todo lo posible por tener un tococardiógrafo e idealmente disponible tanto la tecnología como el personal capacitado para hacer un Doppler de arteria umbilical. Si ya cumplimos con las metas de ARNet, como se hace en todo paciente, si el Doppler de arteria umbilical tiene la presencia de onda A y no tiene flujo negativo, si el tococardiógrafo no tiene desaceleraciones patológicas, independientemente de que la paciente sature 90, 91 o el CO2 esté en 50, no hay indicaciones de que haya un sufrimiento fetal. Entonces, si la paciente está bien, el producto va a estar bien. Si se cumplen las metas de ARNet y no hay datos en Doppler de arteria umbilical o tococardiografía de que haya sufrimiento fetal, no tenemos por qué hacer algún cambio simple y sencillamente por decir que la paciente está embarazada. Si hay metas de ARNet cumplidas, pero hay algoritmo, pero hay algún dato de que no hay bienestar fetal, ausencia de onda A, flujo reverso en el Doppler, tococardiografía con desaceleraciones, aquí tenemos que ver la posibilidad de que el producto pueda sobrevivir ya fuera de la mamá, o tratar de hacer ya ventilaciones de rescate que incluirían saturaciones más altas, tal vez una prueba con una PaCO2 más baja, pero en definitiva no debemos de romper las reglas de protección alveolar en lo que respecta al volumen corriente bajo y la presión meseta por debajo de 30. Es decir, si a mí me dicen que la paciente está saturando 92, pero tiene una onda de flujo negativo en el Doppler de arteria umbilical, probaría yo con oxígeno al 100% para ver si logramos que la mamá sature 93, 94 y ver si estos cambios revierten el flujo negativo. Si la paciente tiene 50 de CO2 y no tiene ausencia de onda A, no tiene flujo negativo, no tiene desaceleraciones, yo no haría ningún cambio en la ventilación. Si tiene alguno de estos cambios, aumentaría la frecuencia respiratoria para tratar de mantener una PCO2 por debajo de 45 y ver si esto revierte los cambios que me están alertando sobre el bienestar fetal. Si estas medidas de la ventilación no revierten los cambios, entonces tendríamos que evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo. Si tenemos una saturación más baja, pues tal vez tendremos que aplicar la tabla FiO2-PIP, tal vez ser un poquito menos permisible con la presión arterial de CO2, pero insisto mucho, no rompiendo las metas de protección alveolar.
Si la paciente no satura adecuadamente y hay datos de colapso alveolar, entonces utilizaremos la tabla FiO2-PIP, que nosotros utilizamos particularmente de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de un rescate de una paciente que tiene que oxigenar más, ponemos el FiO2 al 90% y ponemos 15 centímetros de agua de PIP. Muy pocas veces una paciente embarazada necesita más PIP de 15 centímetros de agua. Muy pocas veces el subir el FiO2 de 90 a 100% hace algún cambio significativo. Entonces, nosotros evaluamos el FiO2 al 90%, incluso podemos ponerlo al 100% y 15 de PIP. Si logramos las metas, buscamos primero la FiO2 más baja que continúe con las metas y después lentamente disminuimos la PIP. Esto es la forma en la que yo titulo la presión en la mujer embarazada. No hay cabida en la actualidad para hacer una titulación de PIP por mejor distensibilidad. Fisiológicamente tiene excelentes explicaciones que no han sido de utilidad en el mundo real. El estudio más grande que se hizo, no en pacientes embarazados, pero el estudio más grande que se hizo de tratar de buscar la mejor distensibilidad, los puntos de inflexión inferior, no demostraron beneficio en la mortalidad, y cuando se hacen maniobras agresivas de reclutamiento y se busca PIPs por mejor distensibilidad, sí hay un riesgo de mayor mortalidad. 15 centímetros de agua parece ser el PIP más alto que la mayoría de los pacientes COVID o no COVID, embarazado o no embarazada necesitan. Si logramos una combinación 15 de PIP, FiO2 90%, pues yo lo que hago es ver qué tanto puedo bajar la FiO2 en una cuestión de algunas horas, y después vemos qué tanto podemos bajar la PIP, pero con bastante calma. Si las metas se cumplen, pues mantenemos solo lo que está en la tabla. Si las metas no se cumplen, antes de subir a más de 15 centímetros de agua, yo lo que haría sería colocar a la paciente en posición prono. El hecho de que alguien esté embarazada no es ninguna contraindicación de que la paciente pueda ser colocada en posición prono. Lo único que tenemos que hacer, siguiendo un poco las guías de los pacientes con obesidad mórbida, es evitar que la compresión del abdomen evite que el diafragma se libere, y en el caso de la paciente embarazada, que la compresión del abdomen tenga algún problema con la arteria umbilical. También en posición prono podemos hacer Doppler de arteria umbilical. También en posición prono podemos mantener la tococardiografía, y esto nos ha servido mucho para documentar que tanto la paciente como el producto se encuentran a salvo por ser colocados en posición prono. Per se, la posición prono no tiene ninguna complicación ni para la madre ni para el producto, pero siempre, si es posible, hay que mantener monitorización de la paciente en prono a través de la tococardiografía fetal e idealmente de la arteria umbilical. No es muy difícil el utilizar la ultrasonografía en la posición prono. El grupo de mayor mortalidad en ventilación mecánica son aquellos que tienen una meseta por arriba de 27 con una meseta menos PIP por debajo de 15. Embarazada o no embarazada, esto también funciona. Tener una paciente con una presión meseta arriba de 30 y con una relación meseta menos PIP por arriba de 15 identifica al grupo de mayor riesgo. Entonces, una de las metas más importantes, presión meseta por debajo de 27. Los únicos grupos que se benefician de aumento de PIP de alguna maniobra de reclutamiento alveolar, no maniobra de reclutamiento alveolar agudo, no maniobra de reclutamiento tal vez posición prono, tal vez ir titulando el PIP lentamente, los únicos grupos que se benefician de un aumento de PIP son aquellos que tienen una presión meseta por debajo de 27, una meseta menos PIP por debajo de 15, y que al aumentar la PIP, la PaO2 FiO2 aumenta 25 puntos. Si juntamos estas tres estrategias, es una muy buena idea aumentar la PIP.
Mantuvimos presión meseta por debajo de 27, meseta menos PIB por debajo de 15 y el delta de PaO2-FiO2 aumentó 25 puntos. Estamos completamente seguros que le hicimos un bien a la paciente al aumentar la PIB. La meseta se mantuvo por debajo de 27, la meseta menos PIB por debajo de 15, pero no aumentó la PaO2-FiO2. Bueno, a lo mejor no le hicimos un bien aumentando PIB, pero al menos no la estamos lastimando. Como les decía, hay mucha literatura teórica de que la paciente embarazada debe tener un cierto grado de alcalosis respiratoria o de hipocapnia. Esto no se ha comprobado de una manera fisiológica. Es más importante que si creemos que la hipercapnia o la hipoxia pueden estar complicando al producto, tengamos una medición objetiva de bienestar fetal. Tococardiografía, pues desgraciadamente algunas veces lo hemos tenido que hacer directamente o solo con la frecuencia cardíaca, pero lo ideal es que tengamos un tococardiógrafo. Si estamos atendiendo a una paciente embarazada, pues tenemos que tener todo el instrumento necesario para asegurar del bienestar fetal. Esto es un tococardiograma y un Doppler de arteria umbilical, es decir, la tecnología para hacer Doppler de arteria umbilical y el personal capacitado para hacerlo. Independientemente de los niveles de CO2, primero evaluamos el bienestar. Si hay datos de que no hay bienestar fetal, como les dije, la ausencia de onda A, más importante, el flujo reverso en la arteria umbilical, tenemos que probar si la disminución de la CO2 realmente revierte los cambios que están dañando al producto. Si no, es poco probable que sea la ventilación per se y tenemos que pensar en una interrupción del embarazo. También otro punto muy importante, si es posible, es una vez que terminamos de evaluar los criterios de ventilación mecánica, ver el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho no tiene ninguna alteración en su función, ya sea por TAPSE o simple y sencillamente porque el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo, porque el septum interventricular es perfectamente redondo hacia el ventrículo derecho, esta es información suficiente para saber que la ventilación mecánica no está afectando ni a la mamá ni al producto. Por otro lado, si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, el septum está rectificado o paradójico, esa es suficiente información para saber que quizá la ventilación mecánica está afectando a la madre y al producto, o hay alguna otra cosa fuera de ventilación mecánica que está afectando al producto. En otras palabras, si yo veo un ventrículo derecho muy grande, un septum rectificado, probaríamos en barrer un poco más el CO2, en ajustar la presión meseta un poco más abajo para ver si estos cambios en el ventilador revierten el compromiso del ventrículo derecho. Si no revierten el compromiso del ventrículo derecho, no es el ventilador el que está haciendo cor pulmonar y tenemos que buscar otras cosas como tromboembolia pulmonar o cardiopatías congénitas. Siempre tenemos que asegurarnos que la vena cava colapse. Si la vena cava no colapsa, estas son malas noticias y tenemos que buscar si esto es por los parámetros de ventilación mecánica que estamos poniendo o por alguna otra situación. Asegúrese que el nivel de presión positiva que usted está poniendo, el nivel de PIB, no es la causa de que un ventrículo derecho sea más grande que el izquierdo o que el septum esté rectificado o tengan datos de interdependencia ventricular como se ven en esta imagen. Recuerden, el único que sabe cuál es la presión meseta segura es el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, el septum interventricular está bien, es muy probable que esa presión meseta no esté afectando al pulmón. Si no tenemos una ecocardiografía, no hay la máquina, no tenemos un experto en estos momentos, se puede utilizar esta escala clínica. Si la neumonía es la causa de la intubación, le damos un punto. Si la relación pico menos PIB es mayor de 18 centímetros, le damos un punto. Si la SAFI es menos de 190, le damos un punto. Y si la presión arterial de CO2 es mayor de 48, le damos un punto. Cualquier paciente con más de 2 puntos en esta escala, hay que asegurarnos que el ventilador no le esté provocando cor pulmonar a la paciente, lo cual también es un punto muy importante de daño para la placenta.
Entonces, no podemos revertir esto de que la neumonía sea la causa de ARDS. Siempre podemos asegurarnos que la relación pico menos PIB sea menor de 18, lo que en algunos puntos equivale a siempre una meseta menos PIB por debajo de 15. Si la SAFI está menos de 190, tal vez pronar al paciente, tal vez dar un poquito más de oxígeno suplementario. Y si la presión arterial de CO2 está más de 48 y hay otros 2 puntos en la escala, tal vez sí valga la pena disminuir un poco el CO2, pero para mí lo más importante es nunca tener un paciente cuyo relación pico menos PIB sea mayor de 18, y si la SAFI es menor de 190, hay que buscar algunas otras estrategias de oxigenación, principalmente en la posición prono. La meta de eliminación de CO2 es exactamente la misma embarazada y no embarazada, y esto, ningún nivel de CO2 es una indicación de romper las metas de protección alveolar. Estamos hablando de un volumen corriente de 6 mililitros si la paciente tiene ARSNET, de 8 mililitros si creemos que no tiene lesión pulmonar, y en todos los casos una meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Hay más probabilidades de que tanto la madre como el producto sobreviva si respetamos la protección alveolar, aunque tengamos que tolerar hipercapnia. A lo contrario, hay mucho menos probabilidad de sobrevivir si la paciente tiene normocapnia, incluso hipocapnia, y se rompieron las metas de protección alveolar. Si la escala de Core que vimos hace un momento está elevada, probaríamos con metas más drásticas de protección alveolar. PCO2 por debajo de 55, un pH por arriba de 7.2, pero insisto, no rompiendo las metas de protección alveolar. Una forma de evaluar qué tanto daño estamos haciendo al tratar de barrer el CO2 es este índice de eficiencia ventilatoria. Si el volumen minuto actual multiplicado por la PCO2 actual es dividido entre el peso ARSNET por 10, lo cual es el volumen minuto ideal de un paciente. Si un paciente pesa para ARSNET 70 kilos, su volumen minuto actual es de 7 litros, el ideal. 37.5 es el volumen minuto ideal. Un paciente que tiene una eficiencia ventilatoria mayor de 2 tiene mayor mortalidad, y hay que ver si no estamos barriendo en exceso el CO2, rompiendo reglas de protección alveolar. Para disminuir el apoyo ventilatorio, primero tenemos que disminuir la FiO2 hasta que logremos una FiO2 por debajo de 70, y en este momento podríamos empezar a pensar en disminuir la PIB máximo 2 centímetros cada 12 horas. Hay un problema muy serio en las terapias intensivas, donde nosotros vemos que en la mañana hay una modalidad ventilatoria, en la tarde hay una modalidad ventilatoria y en la noche hay otra modalidad, donde alguien dijo, la paciente está sobredistendida y de 20 de PIB la bajó a 5. Y después el otro turno dijo, la paciente está desreclutada y de 5 lo subió a 15. Realmente cambios tan drásticos de PIB no pueden ser del todo correctos, es decir, no podemos equivocarnos turno tras turno. Muchas veces uno quiere tener la razón por encima de la gente en otros turnos, y primero debe de ser la paciente. Una forma de ver que la paciente está a salvo es darnos cuenta que mañana, tarde y noche se sigue una misma línea de tratamiento. Si alguien es muchísimo mejor, el del sábado es el único que sabe ventilación mecánica, eso no le ayuda a la paciente porque solo va a estar el sábado. Es mejor un protocolo que podamos seguir todos, que esté medianamente correcto, a que estemos haciendo cambios por turno solo porque pensamos que nosotros lo podemos hacer mejor que los siguientes turnos. Yo prefiero 1000 veces usar una tabla FiO2 PIB que tener 3 expertos que saben cuál es el PIB ideal, que siempre es un turno diferente, un PIB diferente por turnos diferentes. La forma de disminuir el apoyo es primero empezar a disminuir la FiO2. Una vez que tenemos menos de 70 de FiO2, hacer ya disminuciones, 10 de FiO, 2 de PIB, y tratar de no hacer cambios mayores de 4 centímetros en 24 horas. Esto es empezar a disminuir 2 centímetros cada 12 horas. Y muy pocas veces realmente hacer situaciones de PIB hacia arriba. Digo, si la paciente se sobreinfectó, si se extubó accidentalmente, pues uno lo entiende. Pero si no hay cambios drásticos,
No puede haber un cambio drástico solo porque cambió la hora, solo porque cambió el turno y de pronto cambia todo el plan. Créanme, muy pocas veces eso es de beneficio para el paciente. Lo correcto es utilizar la tabla FIO2-PIP para titular la PIP. Lo correcto es ir utilizando la tabla FIO2-PIP para disminuir la PIP. Y si estamos en el momento de disminución, tratar de hacerlo no más de 2 centímetros cada 12 horas. Si mantenemos un PIP por debajo de 10, una presión meseta por debajo de 30, una FIO2 por debajo de 70, podríamos hacer un intento de que la paciente esté en una modalidad espontánea, siempre y cuando tolere un CPAP por debajo de 10 y una presión inspiratoria máxima de 15. Si necesitamos más de 15 centímetros de agua de presión inspiratoria, es muy poco probable que la paciente esté lista para estar en ventilación espontánea. Si necesitamos FIO2 por arriba de 60%, tampoco es la probabilidad de que la paciente esté lista para una ventilación espontánea. Si con una presión inspiratoria por debajo de 15 mantiene presiones pico por debajo de 30 y volúmenes corrientes cercanos a 8 mililitros por kilogramo de peso, podemos dejarla en ventilación espontánea. Si no, habrá que buscar primero la protección alveolar. Todos los días hay que hacer un protocolo ABCD, esto es ajustar ansiolisis, disminuir sedación, ver todos los puntos de tromboprofilaxis, de cuidados, la movilización temprana, el tener kinesiólogos, fisioterapeutas, y mientras no tenemos profesionales, tener alguien de enfermería, algún médico que le guste mucho esto de la kinesiología, la fisioterapia, movilizar de manera temprana al paciente. Y todos los días, cuando ya tenemos un nivel de PIP por debajo de 10, el hacer una prueba de ventilación espontánea. Lo más importante es que todos hagamos las pruebas igual. No podemos alguien decir, yo hago la prueba con 5 de CPAP y 7 de soporte, yo lo hago con 0,0, yo lo hago con 2,5, con 5,2. Tenemos que sentarnos todos, esto es parte importante de la jefatura, y decir, todas las pruebas van a ser con presión soporte de 0, CPAP de 0. A lo mejor alguien puede decir, oye, pon presión soporte de 7 para vencer la resistencia del tubo, lo que ustedes gusten, pero todos iguales. Porque si yo hago una prueba con 7,0 y ustedes la hacen con 0,7, no vamos a estar hablando de la misma paciente. Evaluamos 30 minutos. Por supuesto, si durante esos 30 minutos hay taquipnea, taquicardia ventricular, hipotensión, pues hay que suspender la prueba. Si no se fue necesario suspender la prueba, pues tenemos que ver algunos de los criterios de extubación, como el FBT, la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente. Si disminuyó respecto del basal en el minuto 0 al minuto 30, es decir, es menor el del minuto 30 que el del minuto 0, el índice de TOBI, frecuencia respiratoria sobre volumen corriente, hay alguna posibilidad de que la paciente pueda ser retirada de ventilación mecánica. Nuevamente, esto tiene que ser un protocolo en el que todos estemos de acuerdo. Si pasó la prueba de ventilación espontánea, hay que hacer una prueba de fuga de globo. Es muy importante, sobre todo si se han tenido más de 4 días de ventilación mecánica en una paciente embarazada, que sabemos que la vía aérea está comprometida, siempre hacer una prueba de globo desinflado, aspirar muy bien la boca, si podemos hacer una aspiración supraglótica mejor, desinflar el globo y asegurarnos que fugue. Si no fuga, hay que tener mucho cuidado, porque ya per se la vía aérea de una paciente embarazada es una vía aérea difícil. Y si no pasó la prueba, tenemos que revalorar cada 24 horas. Tenemos que hacer una prueba al día, no más de una prueba al día. Esto es, si nadie hizo la prueba en la mañana y en la tarde, pues es correcto que en la noche se trate de hacer una prueba de retiro de la ventilación. No estoy del todo de acuerdo en que sea lo mejor tratar de extubar a una paciente en la noche, pero definitivamente lo que sí no está bien es que se haga un intento de extubar a la paciente en la mañana, un intento de extubar en la tarde y un intento de extubar en la noche. Tenemos que hacer un solo intento de prueba de pieza en T al día. Si la paciente no lo pasa, tenemos que dejarla descansar 24 horas y revalorar al día siguiente. Es posible que extubar pacientes en la noche sea una práctica segura. Lo que no es seguro, hacer más de 2 intentos de pieza T para tratar de extubar a la paciente. Entonces,
mantenemos un CPAP por debajo de 9, con una presión pico por debajo de 30, FiO2 de 60, podemos hacer una prueba, como dije, hay que colocar a la paciente en una prueba que sea exactamente la misma para todos, CPAP de 0, presión soporte de 7 o todo de 0, pero todos igual. Y si tolera la prueba, si no tiene taquipnea, no tiene taquicardia, no tiene un índice de choque mayor de 1.2, toleró la prueba, bueno, vemos el índice de frecuencia respiratoria sobre volumen corriente. Si es mayor el de el minuto 0 con respecto al minuto 30, es posible que la paciente sea candidata ya para extubación. Otro punto de la ventilación mecánica avanzada es el medir el índice de estrés, que puede ser visual. El índice de estrés es una situación de computación muy difícil de calcular, pero se puede hacer de una manera visual. Esto es poner al paciente en control volumen con una rampa de onda cuadrada, disminuir el flujo a 10 litros minuto, unas breves respiraciones. Y si el paciente hace una perfecta línea recta, como ven en donde dice 1 en verde, la curva presión-tiempo que ven ahí es una rampa cuadrada. Esto quiere decir que no hay sobredistensión alveolar. Si la paciente, al momento de hacer esta prueba, hace una panza hacia abajo o una convexidad hacia abajo, hay sobredistensión alveolar. Si esto se relaciona con el esfuerzo respiratorio de la paciente está en SILI, lesión autoinducida. Si no hay esfuerzo respiratorio y la paciente hace esta deflexión negativa, está haciendo sobredistensión porque los parámetros ventilatorios, especialmente el volumen corriente, son demasiado altos para esa paciente. Si la convexidad es hacia arriba, como ven en el -1 en amarillo, en la curva de presión-tiempo se ve una pancita hacia arriba, el paciente puede tener algún grado de atelectrauma. No sabemos qué tanto daño hace esto. Lo que sí sabemos es que mantener estos complejos con la panza hacia abajo nunca es una buena opción. Si ustedes bajan el flujo a 9 o 10 litros por minuto, colocan una rampa cuadrada durante 1 o 2 respiraciones en un paciente sin esfuerzo ventilatorio, ustedes pueden ver esta deflexión negativa, como la ven ahí. Esta es una paciente con sobredistensión y tenemos que corregir muy probablemente el volumen corriente o la relación meseta menos PIB, pero siempre ver si no es el volumen corriente. Si ajustamos el volumen corriente o la relación meseta menos PIB y el complejo se vuelve una perfecta línea recta, tenemos una muy buena evidencia de que no se está sobredistendiendo a la paciente. Esto es un monitoreo con bajos recursos de toda la mecánica alveolar de manera particular compleja. Si la paciente hace deflexiones negativas en lo que antes llamaban la paciente no está respetando la PIB, como ven en la gráfica, una deflexión negativa, ese paciente tiene alto riesgo de presentar lesión autoinducida. Estos son ejemplos reales. Vean cómo hay al nivel de PIB, en la curva de presión-tiempo, hay una deflexión negativa. Este esfuerzo respiratorio que se traduce en un doble disparo, como pueden ver, o un disparo reverso, si es esfuerzo respiratorio, presenta a un paciente con alto riesgo de lesión autoinducida. ¿Cómo sospechamos lesiones autoinducidas? Punto número 1, el paciente no respeta el nivel de PIB. Punto número 2, si está en volumen corriente, ustedes pueden apreciar que el volumen corriente es de 112, esto quiere decir que hubo atrapamiento aéreo en el volumen exhalado, como pueden ver arriba. El volumen exhalado que no corresponda al volumen que yo programé debe de alertarme de que el paciente está haciendo lesión autoinducida. Si hay doble disparo y nosotros hacemos una pausa expiratoria, como ven en esta imagen donde dice PE, si hay nula actividad, el paciente tiene disparo reverso. Si hay doble disparo y hago una pausa expiratoria y hay un esfuerzo, este es un doble disparo. Esta es la mejor forma de diferenciar entre un disparo reverso y un doble disparo. Vemos mucha actividad, muchos disparos que no van, hacemos una pausa expiratoria. Los disparos desaparecen, disparo reverso. Los disparos se vuelven negativos, doble disparo. Si hacemos una prueba de oclusión, como cuando hacemos pruebas de retiro en una sola respiración y esta es mayor de 20, presión inspiratoria en una sola respiración con NIF
o presión negativa mayor de 20, debe de alertarnos que este paciente tiene alto riesgo de lesión autoinducida. En pacientes que iniciamos ventilación mecánica, cuando hacemos esta prueba que les comenté hace un momento de poner el flujo 9, rampa cuadrada, en ventilación controlada, y antes del inicio de la ventilación hay una parte donde aumenta la presión pero no se mueve volumen, como pueden ver en la línea recta verde al principio de los complejos, y después de eso viene una línea ascendente. Esta línea recta quiere decir que hay presión de apertura de la vía aérea. En este caso, si ven, donde dice 10, hay una perfecta línea recta de 0, del 6 que se programa de PIP a 10. Y esta línea recta me habla de que en flujos bajos y rampa cuadrada, sin esfuerzo del paciente, me habla de que la paciente tiene una presión de apertura de la vía aérea muy grande. Poner PIPs por debajo de este nivel de 10 puede provocar tanto fenómeno de Pendelful como atelectrauma. Y quizás esta situación de que la presión de apertura de la vía aérea esté elevada por encima del nivel de PIP es una causa de daño pulmonar más serio que muchas de las cosas que hemos considerado antes. Entonces, siempre que se inicie la ventilación mecánica, es bueno el ver cuál es la presión de apertura de la vía aérea en un paciente perfectamente sedado, un paciente que todavía no reclutamos con PIP, es rampa cuadrada, flujo de 9, una sola ventilación, y ver cuál es el punto de inflexión donde empieza a convertirse de una línea recta ascendente a una pendiente. La intersección entre esta línea ascendente y la pendiente, que aquí está a nivel de 10, es la presión de apertura de la vía aérea. Ningún nivel por debajo de 10 a esta paciente en particular le va a ser de beneficio, porque le va a costar mucho estar abriendo la vía aérea en cada inspiración. Este es otro ejemplo. Vean cómo se titula un PIP de 3, hay una línea recta que casi llega a 10 y después una pendiente. Esta presión de apertura está casi en 10. Un PIP por debajo de 9 va a provocar atelectrauma en la paciente embarazada. Por definición, la paciente embarazada, todas tienen presión de apertura de la vía aérea elevada. Otra forma de ver el bienestar de la ventilación mecánica en las pacientes embarazadas es este índice recientemente descrito por el doctor Gattignoni, presión exhalada de CO2 sobre presión arterial de CO2. Si la presión exhalada es mucho menor que la presión arterial, hay una situación de no homogeneidad en el pulmón, es un paciente con mucho colapso y es un paciente que quizás se beneficie de posición prono y algún nivel de PIP alto. Los pacientes que tienen una presión exhalada de CO2 mayor que la presión arterial de CO2 son pacientes que tienen una homogeneidad en su pulmón, no son pacientes candidatos a altos niveles de PIP porque la gran mayoría del pulmón está abierto. Reclutable versus no reclutable es una situación que ni siquiera sabemos qué tan importante es. Si iniciamos una ventilación en un PIP de 5, la PaO2-FiO2 es mayor de 146 y calcular el espacio muerto es menor de 48. La relación presión exhalada de CO2 sobre presión arterial de CO2 es mayor de 0.8. Este paciente muy pocas veces le va a beneficiar un PIP alto. Si la PaO2-FiO2 es menor de 143, el espacio muerto es mayor de 63. El índice presión exhalada de CO2, presión arterial de CO2 es menor de 0.8. Estos son los pacientes en los que tenemos que considerar prono temprano y que quizás son candidatos a niveles altos de PIP. La fórmula del poder mecánico es solo una forma de recordar que algunos pacientes pueden ser lastimados por frecuencia respiratoria, algunos pacientes pueden ser lastimados por volumen corriente, algunos por presión pico, pero la gran mayoría va a ser lastimado por volumen corriente y por presión meseta. Si nosotros calculamos por separado todos los criterios de ventilación mecánica y da menos de 12 joules minuto de poder mecánico en esta fórmula, es poco probable que los parámetros de ventilación estén lastimando al paciente. Pero esto no significa que tengamos como meta que los pacientes tengan menos de 12 joules. Hay algunos pacientes que solo van a seguir vivos porque tienen 20 joules.
pero la gran mayoría de los pacientes que no se lesionan en relación al ventilador tienen menos de 17 joules, lo cual se puede lograr a veces con 20 de frecuencia respiratoria, recordando, insistiendo mucho. Hay algunos pacientes que necesitarán 28 de frecuencia respiratoria para mantener un nivel de CO2. El volumen corriente tiene que estar siempre por debajo de 7.5 mililitros por kilogramo ARTSNet, ARTS o no ARTS, embarazo o no embarazo. El volumen corriente máximo en un área de urgencias de terapia intensiva es 7.5. Esto de que se puede ventilar pacientes entre 8 y 9 solo aplica a pulmones perfectamente sanos. Y en urgencias y en terapia intensiva no vemos pulmones sanos. La presión pico por debajo de 30, la meseta por debajo de 27, no hay un PIP ideal, pero la relación meseta menos PIP tiene que ser por debajo de 15. Los pacientes que no desarrollan lesión pulmonar tienen una PF mayor de 300 con menos de 12 joules minuto, pulmones sanos que oxigenan bien. Los pacientes que desarrollan lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica tienen PFs mayor de 300, oxigenan bien, pero tienen más de 17 joules. Entonces, si estaban oxigenando bien, tal vez fue demasiado poder mecánico aplicado a esos pacientes. En el 2002, ventilábamos con 31 joules minuto, la mortalidad era 1 de cada 2. En el 2016 disminuimos el poder mecánico a 21 joules, no porque esto sea una meta, sino porque simple y sencillamente limitamos el volumen corriente, la presión meseta, la mortalidad bajó a 29%. En el 2020 volvimos a ventilar en un inicio a 31 joules porque teníamos miedo de la pandemia, porque decíamos que eran cosa diferente, la mortalidad se elevó. Recuperamos la razón, empezamos a ventilar a 21 joules, la mortalidad disminuyó. Por cada 5 joules que aumenta el poder mecánico, la mortalidad se incrementa, pero no es una meta. Es la forma en que evaluamos el precio que estamos pagando por los criterios de ventilación que estamos poniendo en nuestro paciente. Y entre más sano el pulmón, menos poder mecánico debemos aplicar. Si aplicamos 20 joules a un paciente que tiene lesión pulmonar muy severa, PaO2, FiO2 menos de 100, hay un 25% de aumento en la mortalidad. Pero si aplicamos 20 joules a un paciente que tiene 300 de PaO2, FiO2, la mortalidad se va al 75%. En cuanto el pulmón está más sano, menos poder. Eso sí es cierto. Esta es una nueva fórmula, es muy reciente. El poder indexado, frecuencia respiratoria por presión pico menos PIP, por la presión arterial de CO2 sobre 45, indexa el poder mecánico a la distensibilidad y al espacio muerto. Esto es algo muy prometedor porque también se puede aplicar en ventilación mecánica espontánea. La mejor protección alveolar es el paciente en control volumen. El paciente más cómodo, pero con más riesgo de CILI, está en control presión. Esto tenemos que recordarlo siempre. La paciente embarazada también es como una paciente obesa. Es indispensable medir la presión intraabdominal y aquí sí pudiéramos decir, voy a ajustar la presión meseta porque hay hipertensión intraabdominal. Eso está bien. Pero decir que todas las pacientes tienen que ajustarse la presión meseta porque están gorditas, no, eso no es cierto. Todas las pacientes embarazadas debemos medir la presión abdominal y solo en las pacientes con hipertensión abdominal permitir un poco más de presión meseta, pero no dar por hecho que porque está embarazada se le puede permitir más presión meseta. Usen siempre el monitoreo de la presión intraabdominal en la paciente embarazada y si hay hipertensión intraabdominal, ajusten la meseta a la fórmula, pero no den por hecho que porque está embarazada se puede romper la regla de presión meseta. Todos los cálculos que se vieron se pueden ver en esta página, que está gratis en internet. Y recuerden, no es una cuestión de recursos, sino de voluntades. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Hola, doctor. Pues estuvo muy buena la charla. Aquí ya comenzaron las preguntas. Se las voy a ir leyendo. Hicieron varias preguntas acá. Doctor. Buenas noches, gracias al equipo. Bueno, primera pregunta dice, ¿hay balas de plata en el contexto de pseudoanalgesia y bloqueo muscular en pacientes gestantes con ARS?
No entendí la pregunta, ¿me la pueden repetir? Dice, hay balas de plata en el contexto de pseudoanalgesia y bloqueo muscular en pacientes gestantes con ARS. Miren, punto número 1, en un principio tratamos a la mujer embarazada bajo ventilación mecánica como si no estuviera embarazada. Esto quiere decir que si no logramos una oxigenación adecuada, es probable que tengamos que poner a la paciente en posición prono, es probable que tengamos que aumentar la sedación y es probable que tengamos que hacer un bloqueo neuromuscular, exactamente igual como si tú no tuviera embarazo. Una vez que ponemos en posición prono, relajamos, aquí sí es indispensable hacer un monitoreo de la arteria umbilical, un monitoreo de la tococardiografía, y si no hay datos que nos digan que el producto está en peligro, no hay desaceleraciones, la onda del cordón umbilical tiene una onda A y no hay flujo reverso, hay que tratarla exactamente igual. Si después de que hacemos todo esto con la mamá, vemos que hay una ausencia de onda A, tenemos que ver si no se debe a alguna maniobra que estamos haciendo sobre sedación, nivel de CO2, nivel de oxigenación. Pero no se puede dar por hecho que solo porque está embarazada tenemos que tratar de manera diferente. La farmacología sí es importante, hay muchos medicamentos que pueden afectar al feto, pero ninguna situación farmacológica hace más daño que tener a la mamá en una condición precaria. El mejor lugar para un producto es dentro de la mamá si la mamá está bien. El peor lugar para un producto es la mamá si la mamá está mal. Si tenemos que utilizar un nivel de sedación alto y relajante muscular para que la mamá esté bien, eso es lo mejor que le puede pasar al producto. Si terminamos de estabilizar a la mamá y vemos que por datos de bienestar fetal no hay riesgo, continuamos igual. Si hay datos de riesgo, vemos que ese riesgo se relaciona a lo que estamos haciendo. Es decir, si yo barro CO2 y continúa con flujo en cordón umbilical reverso, pues a lo mejor no es la ventilación mecánica lo que está afectando al producto. Esto es una relación mucho mejor que estar proponiendo que toda mujer embarazada debe tener hipocapnia en 32 o menos de CO2, lo cual no es correcto. Los pacientes graves de mayor mortalidad son hipercápnicos, pero los segundos pacientes más graves son hipocápnicos. La hipocapnia también puede conducir a la disociación de la curva de oxigenación de la oxihemoglobina y por ende que el feto también presente alteraciones. Regresando a la pregunta, usen la relajación y usen el relajante muscular y el bloqueo neuromuscular exactamente igual que como lo usan en no embarazadas, es decir, solo en los pacientes más graves, solo como situaciones de rescate. Y una vez que estabilizan a la mamá, hagan una prueba de bienestar fetal. Siendo el ARS más relacionado a defectos de ventilación, perfusión sobre defectos de difusión, ¿no debería pronarse a la paciente embarazada desde el momento de la ventilación mecánica invasiva? ¿Pronarse? ¿No debería pronarse? Sí, lo que está preguntando es de que si con un ARS severo hay más relación de defecto de ventilación, perfusión sobre defecto de difusión. Si no sería más conveniente, una vez que nosotros la entubemos, pasar directamente, o sea, que le pongamos ventilación mecánica, pasar directamente a pronarla. La primera maniobra de rescate debe de ser el prono, pero antes de rescatar hay que hacer las situaciones convencionales. Si el utilizar un PIP entre 8 y 12 con un nivel de FiO2 por debajo de 80, es decir, seguir la tabla de Arsnet, es suficiente para que la mujer embarazada tenga una PaO2 FiO2 arriba de 150, que es una SAFI arriba de 190, no es muy necesario pronar a la paciente. Recuerden, los primeros estudios de prono no daban resultados positivos, no bajaban la mortalidad por dos razones. Punto número 1, porque no se seguían las metas de protección alveolar. Pronaban al paciente, pero no respetaban la presión meseta o volúmenes corrientes bajos. Entonces, pues la mortalidad es igual. Si tú pronas un paciente y no mantienes las metas de volumen corriente bajo y presión meseta, se va a morir igual prono o no prono. Segundo, cuando se dividió al paciente con menos de 150 de PaO2 FiO2 como una condición para pronarlo, en respecto a pacientes que tenían más de 150 de PaO2 FiO2,
y no era necesario pronarlos, en ese momento se disminuyó la mortalidad. Entonces, embarazada o no embarazada, intubamos a la paciente, colocamos un PIP entre 8 y 12, una FiO2 de 90%. Si con eso la paciente tiene más de 150 de PaO2 FiO2, tal vez es una paciente que no necesita pronarse. Si, perdón, si titulamos la PIP a 12, tal vez más de 12, necesitamos FiO2 de 100% y no logramos SAFIs mayores de 190, es decir, PaO2 FiO2 mayores de 150 en la primera, segunda hora, ese es el momento de intubar al paciente. Es prono temprano es en las primeras horas. Si en 4 horas logramos con maniobras convencionales mantener más de 150 de PaO2 FiO2, tal vez no es necesario pronar a la paciente. Si en 2 horas tenemos PAFIs por debajo de 150 y ya empezamos a utilizar PIPs mayores de 12, ese sería el momento de intubar a la paciente, pero intubar y pronar sin ponernos a ver si la paciente recluta o no recluta, eso no es una práctica tan adecuada. ¿Cuál libro recomienda usted para iniciar a aprender ventilación mecánica? Bueno, miren, en la actualidad hay muchos. El Pilmans de ventilación mecánica es un libro que escribió personal de enfermería y terapia respiratoria, que a mí me parece que es un muy buen inicio. Tenemos muchos de los libros que ha hecho el doctor Cristancho allá en Colombia sobre fisioterapia y ventilación mecánica en la UCI. Es un libro de manual moderno, fisioterapia y ventilación mecánica, es un libro muy, muy accesible. Y en definitiva, el libro de fisiología respiratoria de Cristancho, que no es en sí ventilación mecánica, pero el libro de fisiología ventilatoria de Cristancho yo creo que es lo primero que tenemos que aprender si vamos a enfrentarnos a la ventilación mecánica. Esos serían para mí los libros de inicio. Hay un libro un poquito viejito de ventilación mecánica del doctor Benito. No se han hecho nuevas ediciones, pero a mí siempre me pareció un libro muy accesible, muy, muy fácil. Esos, digo, me puedo pasar hablando de muchos libros de ventilación mecánica. Hay excelentes manuales para un inicio. Pero yo realmente ahora que estamos en la terapia intensiva obstétrica y tenemos tanto anestesiólogos, urgenciólogos, ginecólogos aprendiendo de la paciente crítica obstétrica, lo primero es leer el libro de Cristancho de fisiología respiratoria y tal vez después el Pilmans. Así es como yo inicio las clases de ventilación mecánica con mis residentes. ¿Hasta qué edad gestacional hay beneficio con la pronación? Pues realmente tenemos que entender esta situación como la situación de pronar al paciente es beneficio para la mamá, es en cualquier momento. Si ya estamos en el último trimestre de embarazo, si ya hay datos de madurez fetal, si los neonatólogos consideran que el tamaño del producto, todas las mediciones que hacen de viabilidad, si ya terminaron un esquema de maduración pulmonar, pues no le veo mucha utilidad a que la paciente siga embarazada. Se prona a cualquier paciente en cualquier momento gestacional, en el momento en el que el feto pueda ser viable y seguro fuera de la mamá, se puede terminar el embarazo, pero hasta el último día de parto, digo, ya nosotros hemos tenido que voltear pacientes porque están en trabajo de parto y eso fue una situación que pues, la paciente estaba muy bien en posición prono, no se pudo hacer una tocolisis, se tuvo que despronar a la paciente durante la situación del desprono, pues hubo desaturación. Afortunadamente al producto al final le fue bien, a la mamá le fue bien, pero el punto es, el prono es beneficio para la madre y eso es en cualquier momento. Ya puede ser hasta el último día del embarazo, porque lo que estamos protegiendo es a la mamá y esa es la filosofía correcta. Protegemos bien a la mamá, le damos la mejor oportunidad al feto y no es una política correcta privilegiar las condiciones fetales sobre las condiciones maternas porque los dos pacientes van a estar mal. Y para extubarla en un contexto de continuación del embarazo, una vez resuelto el SIRA,
sin resolución por cesárea conserva el binomio? Se logra, durante el H1N1 hace un par de años tuvimos casos muy serios de pacientes embarazadas en ARTS y realmente cuando logramos estabilizar el pulmón, se logró revertir el proceso. En varias ocasiones logramos extubar a la mamá y continuar el embarazo, en algunos por varias semanas. Esto es obviamente la situación. Si todavía no hay viabilidad fetal, pues tenemos que hacer todo lo posible por prolongar el embarazo y los criterios de extubación son exactamente los mismos. Yo lo que les diría es, ponemos a la paciente en pieza T exactamente como si no estuviera embarazada durante 30 minutos y al terminar 30 minutos volvemos a hacer un tococardiógrafo y volvemos a hacer un Doppler de arteria umbilical. No hay datos de sufrimiento fetal, podemos extubar a la mamá exactamente como si no estuviera embarazada. Si se dan cuenta, la filosofía aquí es: primero atendemos a la mamá y una vez que estabilizamos a la mamá, nos aseguramos que el feto también esté bien. Buenas noches, dice. ¿Qué PIB máximo se recomienda en una embarazada, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo? Hay que aplicar la tabla FIO2-PIB. Por supuesto que no hay ningún estudio randomizado, controlado, doble ciego, tabla versus otras cosas, pero tampoco hay una indicación de que sea diferente. Nosotros hemos hecho una evolución de mucho tiempo para acá. En un principio utilizábamos PIBs excesivamente altos. Les podría decir que los primeros años de ventilación mecánica, pues nosotros estábamos por ahí del 20 de PIB. En la actualidad me parece que muy pocos pacientes, realmente muy pocos, se benefician de más allá de 15 de PIB. En pacientes embarazadas con lesión pulmonar, nosotros intentamos en los casos más graves 12 de PIB. Y si con 12 no resolvemos, nos vamos a posición prono. Insistimos mucho, tiene que ser posición prono temprana. No diría que intubamos y pronamos, no me parece correcto. Pero si en 2 o 3 horas de tener 12 de PIB, FIO2 altos, lo hemos logrado, pronamos, y pues en la actualidad nos costaría mucho trabajo el aumentar más allá de 15 de PIB. Necesitaríamos una evidencia muy clara de beneficio. Poner más de 15 de PIB indica siempre tener presiones meseta por debajo de 30 y tal vez en el contexto de la paciente embarazada, medir la presión intravesical para estimar la presión intraabdominal. Y si hay hipertensión intraabdominal, ver si no es por la posición del útero, lateralizarlo, ya lo saben, y tal vez ahí podríamos permitir con la presión intraabdominal evidenciada una presión meseta un poco más alta y tal vez niveles de PIB más altos para contrarrestar la hipertensión intraabdominal. Pero no decir que los pacientes embarazados necesitan poquito PIB o mucho PIB solo porque están embarazadas. 12 y 15 a mí me parece que son los niveles de PIB que más pueden resolver situaciones. Subir más de 15 implica un poquito más de monitoreo, como mínimo, de la presión intraabdominal. Si tengo una paciente que se encuentra en el tercer trimestre mayor de 34 semanas, que ya tiene maduración pulmonar, que presenta un CIRA severo, ¿se recomienda la cesárea si el producto sigue vivo? La literatura que uno revisa siempre privilegia el parto a la cesárea para terminar el embarazo de una paciente crítica, y esto incluye la ventilación mecánica. Lo que nosotros tenemos que entender es la individualización de la paciente. Si el término abrupto de la ventilación mecánica del embarazo, si el término abrupto del embarazo va a provocar un regreso extra de volumen intravascular, recordemos que durante la cesárea rápidamente se regresa un cierto volumen a la circulación, y el corazón de la paciente no está preparado para esto, el tener una cesárea puede ser más demandante desde el punto de vista cardiovascular. Si la paciente necesita que rápidamente le regresemos ese volumen, como una hemorragia obstétrica, terminar el embarazo vía cesárea parece algo más viable. Entonces, si nos preocupa la función cardiovascular
y nos preocupa la sobrecarga de volumen, parece que es mejor el tratar de terminar el embarazo a través del parto. Si durante el trabajo de parto vemos datos de que no hay bienestar fetal, desaceleraciones, etcétera, etcétera, pues entonces tendremos que terminar por una vía cesárea. Yo diría que todo deberíamos iniciar a través de un intento de trabajo de parto con una estricta monitorización tococardiográfica y si no hay datos de bienestar fetal, pasar a la cesárea. La literatura siempre ha referido que es más tolerable el trabajo de parto que una cesárea en la paciente crítica embarazada. Doctor, en la pregunta ellos ponen si la paciente tiene un SDRA severo. O sea, nuevamente, el SDRA para mí es severo porque tiene datos de desaceleración. Si estamos hablando de un criterio de imagen que es inminente a la tragedia, pues la respuesta es más fácil. Eso va a tener que ser cesárea y vamos a tener que ver primero cómo se tolera en las situaciones de ventilación mecánica, pero realmente yo nunca he visto que durante una cesárea necesitamos hacer cambios en la ventilación mecánica de un caso severo de ARDS. Dice, ¿cuál sería la mejor distensibilidad que nos recomienda en una mujer embarazada? La que mantiene un volumen corriente por debajo de 8 mililitros y una presión meseta por debajo de 27. Tratar de llevar un pulmón a la mejor distensibilidad no es una situación correcta. Si el pulmón fuera una sola bolsa, encontrar su mejor distensibilidad es lo mejor que puede hacerse desde el punto de vista de mecánica. Pero el pulmón son muchas bolsas, algunas colapsadas, otras sobredistendidas, alvéolos. Algunos alvéolos están en posición normal. El tener la máxima distensibilidad no me asegura que no haya alvéolos colapsados, ni mucho menos que no haya alvéolos sobredistendidos. El buscar una mejor distensibilidad es una situación secundaria. Aquí es al revés. Yo pongo 8 mililitros por kilogramo de peso en un pulmón que me parece sano, una presión meseta por debajo de 27. Y si poco a poco la paciente, sin aumentar el volumen corriente, sin aumentar la PIB, poco a poco la paciente va presentando mejor distensibilidad, quiere decir que el pulmón se está recuperando. Pero obligar a que un pulmón tenga distensibilidad máxima no significa que tenemos abierto el pulmón sano y que no tenemos sobredistendido el pulmón enfermo. Entonces, no hay una meta de distensibilidad. Recientemente se ha hecho un artículo sobre distensibilidad dinámica y extubación. Por supuesto que yo prefiero tratar de extubar pacientes que tengan distensibilidades dinámicas por arriba de 40, pero no me parece que un paciente está sano porque tenga 40. Y mucho menos buscar la mejor distensibilidad para titulación de la PIB. No hay un solo estudio que demuestre una sobrevida adecuada con esta, estoy hablando de un estudio multicéntrico randomizado, no reportes de casos ni series de casos. De hecho, el estudio randomizado más alto que hizo Marcelo Amato buscando la mejor distensibilidad tiene un aumento de la mortalidad. Probablemente este aumento de la mortalidad es porque primero hicieron maniobras de reclutamiento alveolar agudo, pero al final no hay una evidencia de que buscar la mejor distensibilidad sea una política correcta en la titulación de la PIB o en la ventilación mecánica de pacientes embarazadas o no embarazadas. Si me lo preguntan, pues ojalá todas las pacientes tengan distensibilidades arriba de 40, pero eso no significa que yo deba de buscar un PIB que lleve a 40 la distensibilidad. ¿Se puede extubar directamente a la paciente de CPAP sin pasar por PSNT, siempre y cuando haya pasado de manera efectiva todas las pruebas de extubación? Si tiene un CPAP por debajo de 5, posiblemente sí. Presión soporte de 0, CPAP de 5, se puede. Realmente yo no desconecto al paciente del ventilador. Yo lo dejo en el ventilador con 7 de presión soporte y 0 de CPAP, pero aquí es bien importante decir mañana, tarde y noche, vamos a hacerlo así. Porque si en la mañana le pusieron 7-0, en la tarde 5-0, en la noche pieza T, no están evaluando a la misma paciente. Sí se puede no separar al paciente del ventilador, sobre todo porque a mí me gusta que siga monitorizando las alarmas de volumen corriente y de frecuencia respiratoria, cosa que no puedo hacer si lo pongo en pieza T, pero tenemos que sentarnos todos de manera muy madura y decir,
todos los pacientes los vamos a poner en el ventilador 7-0. ¿Por qué 7-0? Porque todos tenemos que ponernos de acuerdo. Es exactamente lo mismo que 5-0, que 2-3, que 4-2, pero todos tenemos que ponerlo igual para que hablemos de la misma paciente. Y si tolera 30 minutos con una pieza T conectada al ventilador, es decir, CPAP de 0, presión soporte de 7 o como ustedes gusten, y tolera 30 minutos, eso está bien. Lo que no podemos hacer es mantener parámetros altos como presión soporte de 10 y CPAP de 5 y decir ya lo toleró. Tenemos que hacer una prueba de reto disminuyendo el soporte que le estamos dando al paciente. ¿Es viable que una paciente intubada en modalidad espontánea que tiene trabajo de parto tenga el producto por parto? Sí, como lo dijimos, toda la literatura, lo que se ha visto de pacientes fisiológicos privilegian el trabajo de parto, incluso en condiciones tan severas como cardiopatías congénitas. Pero nuevamente esto es igual que cualquier parto. Vamos a tener que monitorizar lo tococardiográfico y si hay alguna desaceleración que no corresponda a una contracción, tenemos que tener el Doppler de arteria umbilical. Si hay ausencia de onda A, pues tendremos que pasarnos de un parto a una cesárea. Si durante el trabajo de parto todo el tiempo hay bienestar fetal, pues entonces podemos tratar de hacerlo por trabajo de parto. Dice, si una de las criterios para no intubar es un paciente con cirugía, la paciente con cesárea, posteriormente, ¿se puede pronar? Sí, de hecho, no hay una contraindicación absoluta por pronar pacientes que sean posquirúrgicos abdominales. De la misma manera, si hay cesárea, no es una contraindicación de pronar al paciente, siempre es riesgo-beneficio. Si me están diciendo que el paciente tiene 180 de PAFI, pues no necesita pronarse y menos si tiene una cicatriz que se puede abrir. Pero si la paciente tiene 100, pues tampoco los pacientes hipóxicos cicatrizan. Entonces es mejor pronar al paciente, revertir la hipoxia y después ver qué le pasó a la herida. Pero no, el embarazo y el postquirúrgico no es una contraindicación absoluta para no pronar a las pacientes. Se pueden pronar pacientes embarazadas y se pueden pronar pacientes con cicatrices postquirúrgicas. ¿Usted recomienda las maniobras de reclutamiento 2020? No, yo la enseño porque en algunas ocasiones pues tal vez sea necesario realizarla en el sentido de un paciente que se extubó, etcétera, etcétera, pero realmente las maniobras agudas de Prono 2020, 40-20, todas estas maniobras únicamente maquillan la gasometría. La primera hora tendrás PaO2, FiO2 de 200, 300. A las 3 horas vas a tener el mismo paciente que tenías antes de reclutar y tal vez un paciente más complicado por lesión. Entonces yo no recomendaría ninguna maniobra de reclutamiento alveolar agudo. Si la paciente, tenemos una paciente con una hipercapnia, por ejemplo, un PCO2 de 60, que ya aumentamos el volumen tidal a 6 por minuto y tenemos una frecuencia respiratoria de 25. ¿Qué hacemos? Y no disminuye el PCO2, pero el pH está en 7.25. ¿Qué es lo que usted recomienda para barrer ese CO2? O si es necesario barrerlo. Yo lo primero que recomiendo es, nuevamente, tococardiografía y Doppler de arteria umbilical. Yo sé que no todos tenemos ni la tecnología ni el expertise de hacer Doppler de arteria umbilical, pero si realmente vamos a atender pacientes embarazadas, pues tenemos que ser capaces de darle a la paciente embarazada todo el beneficio de la medicina materno-fetal, y eso incluye tanto el Doppler como la tococardiografía. Si yo tengo una paciente con 60 de CO2, 7.2 de pH, para mí está en metas de protección alveolar. Estamos hablando de una paciente muy grave con un pulmón muy lesionado. Si hacemos el Doppler de arteria umbilical, hacemos el tococardiograma y no hay datos de que el feto esté sufriendo, tenemos que dejarlo así. Es más importante que el pulmón se restablezca, el tratar de oxigenar algo que a la mamá no le está causando problemas y que al feto no le está causando problemas.
Si vemos que no hay bienestar fetal, tenemos que considerar el terminar el embarazo. Si no es posible terminar el embarazo, podemos hacer un intento de aumentar el volumen corriente a 6-7 mililitros por kilo, el pH arriba de 7.2, pero esto es con monitoreo de bienestar fetal. Si ya revertimos los niveles de CO2 y sigue sin tener, sigue con los mismos datos de que no hay bienestar fetal, pues tenemos que considerar que no es la ventilación mecánica y que tal vez sí estamos dándole un problema a la mamá que antes no tenía. Entonces, yo primero estabilizo a la mamá con las metas de ARNet, hipercapnia permisiva, pH arriba de 7.2. Si no hay datos directos, mesurables de daño al feto, nos mantenemos así. Si no tengo ninguna forma de vigilar al feto, pues voy a tener que privilegiar la vida de la madre porque hay más posibilidades de que le vaya bien al producto si a la mamá le va bien. ¿Qué recomienda usted? ¿El prono prolongado o estar pronando y despronando todos los días? Yo recomiendo el prono prolongado, pero esta es una situación de experiencia. A mí me parece que las situaciones de prono 48 horas son muchísimo mejor que estar pronando cada 12 horas. Pero pues esta es solo una opinión personal. No hay una forma en que yo pueda debatir que alguien quiera estar pronando 24 por 24. Si yo soy quien decide, yo prefiero mantener 48 horas de prono en la paciente embarazada con un adecuado monitoreo materno-fetal a estar cambiando de posición. Lo insisto mucho, el Doppler de arteria umbilical se puede hacer en posición prono. Ya esta es pregunta mía. En cuanto al prono, o sea, en embarazo, estar las 48 horas, pero en pacientes no embarazadas, ¿cuánto es lo más de prono que usted deja a su paciente? Yo no veo ningún cambio muy importante o drástico, embarazado o no embarazado. Yo también soy de la idea de mantener un prono de 48 horas. Es un prono temprano y prolongado, pero no tenemos una evidencia fehaciente de que esto funcione. Bueno, doctor Monares, yo creo que esta era la última pregunta y le agradezco por siempre estar dispuesto a apoyarnos. Espero que tengamos otra oportunidad de tenerlo en las conferencias. La semana pasada tuvimos al doctor Poblano, que ahí presentó también unos gráficos suyos y pues contento, yo sé que ustedes son muy amigos y contento de siempre tener a usted como maestro y que siempre le guste enseñar. Muchísimas gracias, doctor. Estamos a sus órdenes y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.